Me llamo Priscilla Winters, tengo 36 años, y el año pasado vendí mi empresa tecnológica por $1.000 millones. Mi hermana menor, Vanessa, siempre fue la favorita, la guapa, la que llamaba la atención. Mi esposo, Derek, era el encantador capitalista de riesgo que me robó el corazón. Jamás imaginé que serían ellos dos quienes intentarían matarme. Ese recuerdo aún me persigue. Vanessa susurrando saluda a los tiburones mientras me empujaba desde nuestro yate hacia las oscuras aguas del Pacífico. Derek se quedó allí, sonriendo. Pero nunca imaginaron lo que pasó después. Antes de sumergirme en esta historia increíble, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Y no olvides suscribirte si quieres escuchar más relatos impactantes de traiciones familiares y regresos inesperados. Créeme, querrás escuchar cómo termina todo esto. Crecí en Seattle con mi hermana Vanessa, 3 años menor que yo. Desde el inicio, fuimos opuestas en casi todo. Yo era práctica y estudiosa. Ella, extrovertida y naturalmente encantadora. Mientras yo pasaba los fines de semana programando en la computadora familiar, Vanessa ganaba concursos de belleza y coleccionaba admiradores por donde pasaba. Nuestros padres, ambos profesores de secundaria, intentaron apoyarnos a cada una en su camino. Pero siempre sentí que entendían mejor a Vanessa. Sus presentaciones y logros sociales los llenaban de orgullo, mientras que mis triunfos académicos solo le sacaban un gesto respetuoso. No era falta de amor. Simplemente Vanessa tenía esa habilidad de acaparar la atención que yo nunca dominé. Descubrí mi pasión por la tecnología a los 12 años. Mi profesora de informática, la señora Arlo, vio algo en mí que otros no notaban. Me daba proyectos avanzados y se quedaba después de clases enseñándome lenguajes de programación que ni siquiera estaban en el plan de estudios. Tienes un don, Priscilla, me dijo una vez. Tu mente funciona de manera extraordinaria. Esas palabras fueron mi ancla en los tiempos difíciles. La universidad fue una lucha constante por dinero. Estudié ciencias de la computación en la Universidad de Washington trabajando en 3 empleos a la vez, barista por las mañanas, ayudante en la biblioteca por las tardes y soporte técnico los fines de semana. Mientras tanto, Vanessa consiguió una beca parcial para comunicación, y mis padres vaciaron sus ahorros para cubrirle el resto. Nunca la resentí por eso. Vanessa sabía convencer a todos de que sus sueños valían la pena. En esos años apenas dormía. Si no estaba trabajando o estudiando, programaba en mi diminuto apartamento. Allí desarrollé el algoritmo que más tarde sería la base de mi empresa. Me obsesionaba la idea de crear una inteligencia artificial capaz de interpretar emociones humanas a través de interacciones digitales. Los expertos decían que era imposible, lo cual solo me motivaba más. Tras graduarme, conseguí un empleo intermedio como programadora en una empresa tecnológica. Pero de noche y fines de semana seguía con mi proyecto personal. 3 años después, tenía un prototipo funcional, lo llamé Interfaz de Inteligencia Emocional EI. Era revolucionario. Un sistema de IA capaz de analizar texto, patrones de voz y comportamiento digital para identificar con precisión estados emocionales y responder de forma adecuada. Renuncié a mi empleo e invertí mis ahorros, $60.000, para fundar Neurosync. Los primeros 2 años fueron brutales. Los inversionistas se emocionaban al ver la demostración, pero se echaban atrás al descubrir que la fundadora era una joven sin experiencia empresarial. Escuché tantas veces impresionante, pero demasiado arriesgado que estuve a punto de rendirme. En esos mismos años, Vanessa intentaba abrirse camino como modelo en Los Ángeles. Era hermosa, sí, pero con 1,7 metros le decían que era demasiado baja para la moda de alto nivel. Cada pocos meses me llamaba llorando, que no podía pagar la renta, que el coche se había estropeado. Y a pesar de mis propios problemas económicos, siempre le mandaba lo que podía. Eres mi red de seguridad, Prissy, me decía, usando ese apodo de la infancia que solo ella tenía permitido. El punto de quiebre llegó cuando mi algoritmo logró detectar signos tempranos de depresión en usuarios de una red social durante una prueba. De pronto, las aplicaciones en salud y bienestar quedaron claras, y fueron los inversionistas quienes empezaron a llamarme a mí. En 18 meses, Neurosync pasó de 3 empleados a más de 100, y su valoración alcanzó los $50 millones. Fue entonces cuando conocí a Derek Hamilton en una conferencia de inversión en San Francisco. Él era todo lo que yo no: alto,
atractivo, sofisticado, y provenía de una familia rica. Como capitalista de riesgo especializado en IA, se me acercó después de mi presentación con preguntas inteligentes sobre mi tecnología. Yo estaba acostumbrada a que los hombres en la industria me menospreciaran o intentaran robarme ideas. Derek, en cambio, parecía genuinamente interesado en mi trabajo, y en mí. Me cortejó con insistencia, enviaba flores a mi oficina, buscaba encuentros casuales en eventos y finalmente me invitó a cenar. Nunca había puesto el amor como prioridad, pero su persistencia derribó mis defensas. En nuestra tercera cita me besó, y sentí un torrente de emociones que había reprimido durante años. La relación avanzó a toda velocidad. En 8 meses estábamos casados en una pequeña ceremonia en la costa de California. Vanessa fue mi dama de honor, llorando de felicidad. «Mereces toda la felicidad del mundo», me dijo abrazándome con fuerza. Y yo le creí. Por un instante, la rivalidad que siempre nos había acompañado pareció desvanecerse. Derek se integró en cada aspecto de mi vida, me daba consejos de negocio, me conectaba con gente influyente, incluso sugirió convertirse en director de operaciones de Neurosync. Dudé ante esa propuesta, y por primera vez vi un destello frío en su mirada. Desapareció rápido, reemplazado por una sonrisa comprensiva. «Por supuesto, tú construiste esta empresa», me dijo. «Yo solo quiero aportar a tu éxito». Agradecí su respeto por mis límites, sin imaginar que era una retirada estratégica. Luego llegó el acuerdo que lo cambió todo. Tech Global, una de las mayores compañías del mundo, ofreció comprar Neurosync por $1.000 millones. La cifra era inimaginable. La junta me presionaba para aceptar, convencidos de que sus recursos llevarían mi tecnología a escala global. Tras semanas de negociación, acepté, asegurando cláusulas para proteger a mi equipo y garantizar un uso ético. El día que se cerró la venta, Derek organizó una celebración en nuestra casa. Mientras brindábamos con champán, vi un intercambio de miradas entre él y Vanessa. Fue breve, apenas un segundo, pero me resultó extraño. No le di importancia. Estaba demasiado abrumada por la riqueza repentina. $1.000 millones. La chica pobre de Seattle que trabajó en 3 empleos para pagar la universidad, ahora era una de las mujeres más ricas del país. Si tan solo hubiera sabido lo que ese dinero iba a costarme. 18 meses de matrimonio y 6 después de la venta multimillonaria, empecé a notar cambios en Derek. El hombre que no soportaba estar lejos de mí, ahora viajaba constantemente por negocios. Sus mensajes atentos de cada mañana se volvieron esporádicos. Tomaba llamadas en otra habitación, bajando la voz cuando yo me acercaba. Al principio pensé que era normal, que el periodo de luna de miel no podía durar para siempre. Éramos 2 profesionales ocupados. Pero entonces Vanessa empezó a aparecer en nuestra mansión de San Francisco con cada vez más frecuencia. «La industria del modelaje está muerta ahora mismo», me dijo cuando pidió quedarse unas semanas. «Solo hasta que resuelva qué hacer». Esas semanas se convirtieron en meses. Al principio agradecí la presencia de Vanessa. Pensé que sería una buena oportunidad para reconstruir nuestro lazo de hermanas, ahora que la competencia por la atención de nuestros padres había quedado atrás. Pero, viéndolo en retrospectiva, debí fijarme en la manera en que ella y Derek interactuaban. Había entre ellos una comodidad que iba más allá de la simple cordialidad entre cuñados. Compartían bromas internas. Y cuando yo entraba en la habitación, sus conversaciones se cortaban en seco. Más de una vez vi la mano de Derek detenerse demasiado tiempo sobre el hombro de Vanessa, o en la parte baja de su espalda. Una tarde regresé temprano de una reunión y los encontré juntos en el despacho de Derek, inclinados sobre su portátil. Al entrar, dieron un salto, y Derek cerró de golpe lo que estaban mirando. «Solo le enseñaba a Vanessa unas oportunidades de inversión», dijo con calma. «Por si decide qué hacer con su futuro». Asentí, pero algo me resultó extraño. Esa noche revisé los registros de actividad de la red de la casa, una medida de seguridad que había instalado cuando nos mudamos a la mansión. El ordenador de Derek había accedido a nuestras cuentas financieras conjuntas, aquellas que contenían la mayor parte del dinero de la venta de mi empresa. Eso no era raro en sí, ya que Derek gestionaba nuestras finanzas personales. Lo que me preocupó fue que las búsquedas estaban centradas en límites de transferencias y en regulaciones bancarias internacionales.
A la mañana siguiente lo confronté durante el desayuno. ¿Está todo bien con nuestras finanzas? Pregunté. Vi que estuviste revisando transferencias grandes. El rostro de Derek se mantuvo imperturbable, pero la taza de café se detuvo a medio camino de sus labios. Solo es planificación rutinaria, respondió. Con una fortuna como la nuestra, hay que ser estratégicos con la asignación de activos. Sonrió y añadió. Sabes que las finanzas te aburren, Priscila. Confía en mí para encargarme de esta parte. Tenía razón en que la inversión nunca había sido mi fuerte, pero su tono condescendiente encendió una alarma en mi interior. Por primera vez me pregunté si realmente conocía al hombre con el que me había casado. Esa misma tarde llamé a Martín Reeves, un investigador privado recomendado por el exjefe de seguridad de mi empresa. Necesito una investigación a fondo sobre 2 personas, le pedí con discreción. Mientras esperaba sus hallazgos, comencé a observar más de cerca los movimientos de Derek y Vanessa. Siempre encontraban excusas para estar solos, salidas de compras, paseos por la playa. 2 veces fingí estar en llamadas de trabajo mientras escuchaba sus conversaciones desde la habitación contigua, pero hablaban en términos tan vagos que no revelaban nada concreto. 3 días después, Martín me llamó con resultados preliminares. Señora Hamilton, he encontrado información preocupante sobre el historial financiero de su esposo, dijo con cautela. Antes de conocerla, estuvo prácticamente en bancarrota debido a inversiones fallidas y deudas de juego. Contrajo varios préstamos con intereses altísimos que fueron pagados poco después de casarse con usted. Sentí un nudo en el estómago. En cuanto a su hermana, la señorita Winters, acumula una gran deuda en múltiples tarjetas de crédito. Y en los últimos 3 meses ha realizado depósitos en efectivo a una cuenta en el extranjero por un total de unos $100.000. El origen de ese dinero es desconocido. Colgué y me quedé en mi despacho intentando asimilarlo. El Derek que yo conocía era responsable y exitoso con el dinero. ¿Había estado viviendo en una mentira todo este tiempo? ¿Y de dónde sacaba Vanessa esa suma? Decidí tomar medidas directas. Con la excusa de actualizar el sistema de seguridad de la casa, instalé cámaras ocultas en las áreas comunes, incluido el despacho de Derek. A nuestro personal le di una semana libre, fingiendo que Derek y yo queríamos privacidad por nuestro aniversario. Los 2 primeros días las grabaciones no mostraron nada relevante. El tercero, fingí que estaría fuera todo el día en una reunión con ejecutivos de Tech Global. En realidad, me marché solo un par de horas y luego aparqué cerca de la casa para acceder al sistema desde mi tablet. Lo que vi confirmó mis peores temores. Derek y Vanessa estaban en el despacho. No se abrazaban como en mis sospechas más íntimas. Estaban revisando mis estados financieros y mi testamento. Una vez hecho, ¿cuánto tardamos en acceder a los fondos?, preguntó Vanessa. Derek señaló un documento. El plan de sucesión transfiere el control de inmediato en caso de fallecimiento. Priscila actualizó su testamento después de la venta, nombrándote a ti como única heredera, ya que no tenemos hijos. Con ambos documentos, tendremos acceso legal en cuestión de días. Vanessa sonrió de una forma que nunca antes le había visto. Fría, calculadora. Y nunca encontrarán el cuerpo en el océano abierto. Un accidente perfecto. El viaje en yate de la próxima semana es nuestra oportunidad, respondió Derek. No tendremos otra mejor. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la tablet. Mi esposo y mi hermana planeaban asesinarme por mi dinero. La traición era tan grande que apenas podía comprenderla. Conduje sin rumbo durante horas, con la mente a 1000. Mi primer impulso fue confrontarlos, exigirles cómo podían planear algo tan atroz contra alguien que los amaba. Pero un instinto más profundo de supervivencia me detuvo. Si los enfrentaba ahora, podían adelantar su plan o buscar otra forma de eliminarme. Esa noche regresé a casa fingiendo normalidad. Sonreí durante la cena mientras Derek hablaba del viaje en yate que había planeado. Pensé que podríamos vivir una segunda luna de miel, dijo, tomándome la mano. 2 semanas en el Azure Dream, navegando por la costa mexicana. Suena maravilloso, respondí, forzando entusiasmo en mi voz. ¿Será solo para nosotros? En realidad, intervino Vanessa. Derek me invitó también. Espero que no te moleste. Siempre he querido ver la Riviera Mexicana.
La miré buscando un rastro de la hermana que me tomó de la mano el primer día de escuela y me prometió que siempre cuidaríamos una de la otra. Pero en sus ojos solo vi a una desconocida con su rostro. Claro, dije. Será divertido, los tres juntos. Esa noche me quedé despierta al lado de Derek, escuchando su respiración tranquila y preguntándome cómo alguien podía dormir en paz después de planear un asesinato. Me quedaban 6 días para preparar un viaje que estaba diseñado para ser el último de mi vida. El Azure Dream era todo lo que un yate de lujo debía ser. 24 metros de perfección blanca, 4 camarotes, jacuzzi en la cubierta superior y una tripulación de 6 personas a nuestro servicio. Bajo otras circunstancias, me habría impresionado su opulencia. Pero al embarcar en el puerto de San Diego, sentí que subía al escenario de mi propia ejecución. Los días previos los había dedicado a prepararme cuidadosamente. Le conté a mi asistente Jane mis sospechas y le entregué un sobresellado con instrucciones de abrirlo si no tenía noticias mías en 3 días. Activé el rastreo de ubicación en mis dispositivos y creé una cuenta de correo de emergencia que enviaría mensajes automáticos a varias personas si no iniciaba sesión en 48 horas. También transferí $10 millones a una cuenta oculta a la que solo yo tenía acceso, separada de los activos que Derek conocía. Los primeros días en el yate transcurrieron en una falsa normalidad. Tomábamos el sol en cubierta, nadábamos en aguas cristalinas y cenábamos platillos exquisitos preparados por el chef. La tripulación estaba siempre presente, lo que, según creía, impedía que Derek y Vanessa actuaran. Seguridad en los testigos. Al cuarto día ya estábamos a más de 160 kilómetros de la costa mexicana, según informó el capitán Rodríguez. Esa noche, Vanessa sugirió que la tripulación merecía un descanso de servirnos la cena, insistiendo en que podíamos arreglárnosla solos. Derek aceptó enseguida y ordenó al capitán que todos pasaran la velada en sus camarotes. La quinta noche, Derek preparó cócteles en la cubierta superior mientras veíamos la puesta de sol. Una receta especial, dijo, entregándome un vaso colorido con una rodaja de piña. Pruébalo, cariño. Lo hice extra fuerte, como a ti te gusta. Fingí beber, dejando que el líquido escurriera por el lateral del vaso cuando no me miraba. Delicioso, murmuré, y lo dejé sobre la mesa en cuanto se giró para preparar la bebida de Vanessa. Durante la siguiente hora fingí un sopor cada vez mayor. Arrastraba las palabras, mis pasos eran inestables. Creo que necesito acostarme, murmuré, tambaleándome adrede al ponerme de pie. Derek acudió de inmediato, pasando un brazo alrededor de mi cintura. Para cualquiera que mirara, parecía un gesto de cariño. Yo sentía la tensión en su agarre, la impaciencia disfrazada de preocupación. En nuestro camarote, me dejé caer en la cama, los ojos entrecerrados, pero dejando un resquicio de visión. Derek comprobó mi reacción, agitando la mano frente a mi rostro y llamándome por mi nombre. Convencido de que lo que me había puesto en la bebida funcionaba, salió, cerrando la puerta con llave tras de sí. Esperé 15 minutos antes de moverme sigilosamente hacia la puerta y pegar el oído. Por las rejillas de ventilación escuchaba sus voces en la cubierta. ¿Está fuera de combate?, preguntó Vanessa. Completamente, respondió Derek. Usé suficiente sedante para tumbar a alguien el doble de su tamaño. No despertará ni cuando la movamos. Bien. La tripulación está abajo viendo fútbol. Tenemos al menos 1 hora. Me cambié rápido a ropa deportiva oscura y zapatos resistentes al agua que había escondido en mi maleta. Ajusté alrededor de mi cintura un pequeño estuche impermeable con un GPS, dinero de emergencia y un teléfono satelital compacto. Luego volví a la cama, retomando mi pose de drogada justo cuando escuché pasos acercarse. La puerta se abrió. Derek entró, con Vanessa detrás. «Hora de moverla», dijo él. Recuerda, debe parecer que caminaba dormida o que, borracha, cayó al mar por accidente. Se acercaban cuando tomé mi decisión. No iba a dejar que me arrastraran a mi destino. Me incorporé de golpe. ¿Buscaban algo?, pregunté con voz firme, aunque la adrenalina me quemaba por dentro. El impacto en sus rostros habría sido cómico en otras circunstancias. Derek reaccionó primero, su sorpresa transformándose en falsa preocupación. «Priscilla, estás despierta. ¿Cómo te sientes? Parecías muy mal antes». Vanessa permanecía inmóvil, los ojos saltando entre él y yo. «Dejen el teatro», dije levantándome. Lo escuché todo.
Sé de su plan para drogarme y arrojarme por la borda. Sé del testamento, del dinero, de todo. Un silencio tenso llenó la habitación. Entonces, la expresión de Vanessa cambió. La máscara de afecto cayó, reemplazada por un desprecio helado. Siempre fuiste la lista, ¿no? Escupió. Siempre un paso adelante, siempre tan perfecta. Priscila, con su mente brillante y ahora su fortuna de 1.000 millones. ¿Desde cuándo? Pregunté mirándolos. Derek se encogió de hombros, mostrando su verdadero rostro. Desde antes de la boda, en realidad. Necesitaba acceso a tus activos, y casarme era la forma más simple. Giré hacia mi hermana. La traición dolía más que cualquier puñalada de Derek. ¿Y tú? ¿Mi propia sangre? Por favor, bufó Vanessa. ¿Sabes lo que es vivir a tu sombra? Pobrecita Vanessa, ni tan lista, ni tan exitosa, siempre necesitando ayuda, siempre la causa benéfica. Yo merezco parte de lo que tienes. Compartimos la misma sangre. Así que decidiste derramarla por dinero. Las palabras me sabían a veneno. Basta de charla, intervino Derek, avanzando hacia mí. Esto no cambia nada, salvo el método. Nadie escuchará tus gritos aquí. Retrocedí hacia la puerta, pero Vanessa se interpuso. Derek se lanzó contra mí. Logré esquivarlo y se estrelló contra la mesa de noche. Pasé junto a Vanessa y corrí a la cubierta, gritando por ayuda. Pero los motores rugían demasiado fuerte, y los camarotes de la tripulación estaban lejos. Derek me alcanzó por detrás, aplastando su peso sobre mí y sacándome el aire. Sujétale los brazos, gruñó. Vanessa me agarró las muñecas, pero conseguí darle una patada en el estómago a Derek, que lo dobló de dolor. Me solté y corrí hacia la barandilla, pensando saltar y nadar hasta el otro lado del yate, donde quizás alguien me viera. Pero Derek se recuperó rápido. Me agarró del cabello y me tiró hacia atrás con tanta fuerza que vi destellos. Entre los dos me arrastraron hasta el borde. Luché con uñas y dientes, arañando la cara de Derek, aferrándome a la desesperación de quien pelea por su vida. Por un instante, al mirar los ojos de Vanessa, creí ver una duda, un fantasma de la hermana que alguna vez conocí. Vanessa, por favor, jadeé. Somos familia. Su expresión se endureció. Se inclinó, susurrándome al oído. Saluda a los tiburones de mi parte, Prissy. Me empujó con fuerza en el pecho. Caí al vacío, viendo la sonrisa de Derek y los ojos fríos de Vanessa hacerse pequeños allá arriba. El impacto con el agua, desde 6 metros, fue como chocar contra concreto. El frío me envolvió, llenándome la nariz y la boca. Sobre mí, el rugido de los motores. A través de la oscuridad, vi las luces del yate alejándose. Me habían dejado morir en la inmensidad del Pacífico. El choque térmico me arrancó el aire, casi me hizo tragar agua. Luché contra el pánico, obligándome a pensar. La superficie. Tenía que llegar a la superficie. Pateé con fuerza, los pulmones ardiendo, hasta romper en un jadeo desesperado. El yate ya estaba a más de 100 metros, las luces perdiéndose en la negrura. Por un momento pensé en gritar, pero la realidad me golpeó, nadie me escucharía, y los únicos que sabían dónde estaba querían que muriera. Batiendo agua, intenté orientarme. La luna iluminaba el horizonte, pero no había tierra, ni barcos, solo un océano interminable bajo un cielo de estrellas. La gravedad de mi situación me cayó encima. Estaba sola en mar abierto, de noche, a kilómetros de la costa. Las estadísticas me golpeaban. Tiempo de supervivencia en agua a 15 grados, probabilidad de encuentros con tiburones, deshidratación. Ninguna alentadora. Pero tenía una ventaja. Yo había sido nadadora competitiva en la universidad. No profesional, pero lo bastante buena para conseguir una beca parcial. Tenía técnica, resistencia, y sobre todo, había previsto, aunque a prisa, esta posibilidad. Bajo la camiseta palpé el estuche impermeable. Activé el GPS, una pequeña luz parpadeó, funcionando. Otra cosa era que alguien captara la señal en medio del océano. Después debía ahorrar energía. La hipotermia me mataría más rápido que el cansancio si seguía nadando sin pausa. Pasé a un estilo de espalda relajado, flotando, el rostro fuera del agua, gastando lo mínimo. Miraba el cielo estrellado y mis emociones se agolpaban,
Incredulidad por la traición, rabia por su crueldad, miedo, y debajo de todo, una determinación férrea: sobrevivir, aunque solo fuera para hacer justicia. Las horas pasaron. Mis dientes castañeteaban, mis extremidades cada vez más entumecidas. Recordé el entrenamiento de supervivencia que tomé en un retiro corporativo 3 años atrás. El instructor, un ex Navy SEAL, repetía: tu mente se rinde antes que tu cuerpo. Di: 1 minuto más. Luego otro. Luego otro. Divide la supervivencia en pequeños tramos. Y eso hice. 1 minuto más, una respiración más, una mirada más al cielo. La noche se volvió eterna, hasta que al fin vi el cielo oscurecido empezar a aclarar al este. El amanecer trajo un nuevo enemigo: el sol. Sin protección, la deshidratación sería letal. Seguí nadando, esperando encontrar algo, lo que fuera, que ayudara a sobrevivir. A media mañana divisé un objeto flotando a unos 50 metros. Nadé hasta él. Era un cojín del yate, tal vez arrojado durante la lucha. Ese pequeño pedazo de flotación era un salvavidas. Me aferré, dejando descansar mis músculos exhaustos. El día transcurrió entre sol abrasador, sed y creciente desesperación. Llevaba casi 20 horas en el agua cuando escuché, a lo lejos, el sonido de un motor. Al principio pensé que era una alucinación provocada por la desesperación, pero luego la vi: una pequeña barca de pesca, quizá a menos de 1 kilómetro. Reuniendo mis últimas fuerzas, levanté el cojín sobre mi cabeza y grité hasta dejarme la garganta en carne viva. La embarcación seguía su rumbo, sin dar señales de haberme visto. Con desesperación, activé la baliza de emergencia de mi GPS, un estrobo luminoso que había guardado para preservar batería. La luz parecía insignificante contra la inmensidad del océano, pero milagrosamente el bote cambió de dirección. Me habían visto. Al acercarse distinguí a 2 hombres, uno de mediana edad y otro más joven, quizás su hijo. Me miraban incrédulos mientras se aproximaban. «¡Dios mío!», exclamó el mayor. «Una mujer en medio del océano. ¡Ayuda!», supliqué con voz rota, apenas funcional tras tantas horas de agua salada y gritos. Me subieron a bordo. El barco, pintado con letras ya desgastadas en la proa, se llamaba Morning Light. El joven me envolvió en una manta mientras el mayor, que se presentó como Capitán Luis Rivera, me bombardeaba con preguntas en una mezcla de español e inglés. ¿Cómo llegó aquí? ¿Dónde está su barco? ¿Qué pasó? No podía contarles la verdad completa. No todavía. Accidente, logré articular. Caí al agua, de un yate. Rivera intercambió una mirada escéptica con su hijo, Marco. Una mujer estadounidense, bien vestida, sola y sin barco a la vista, no era algo común en esas aguas. «Ningún barco ha pasado por aquí en 2 días», dijo Marco. Cerré los ojos, demasiado agotada para convencerlos. Pese a sus sospechas, el capitán decidió priorizar mi estado. «Descanse ahora, señora. Preguntas después. Marco, dale agua, despacio. Y trae el botiquín». Durante las horas siguientes, mientras el barco se dirigía hacia la costa mexicana, entraba y salía de la conciencia. Me trataron las quemaduras de sal, me hidrataron poco a poco y me mantuvieron caliente hasta que mi temperatura corporal se estabilizó. Al anochecer ya podía sentarme y hablar con claridad. El capitán se sentó frente a mí en la pequeña cabina, el rostro curtido por el sol. «Ahora, señora, cuéntenos la verdad. Estamos a 12 horas de la costa. La policía hará preguntas». Tomé una decisión. Ellos me habían salvado la vida, pero involucrarlos podía ponerlos en peligro. Derek y Vanessa me creían muerta, y esa ventaja no podía perderla. «Mi nombre es Priscilla Winters», dije, usando mi apellido de soltera. Estaba en un yate privado con personas en las que confiaba. Hubo una discusión, me empujaron al agua y me dejaron morir. Los ojos de Rivera se abrieron de par en par. «Eso es intento de asesinato. Debemos denunciarlo». «No», negué con firmeza. «Necesito manejar esto a mi manera. Son ricos, están conectados. Lo negarían todo y ustedes terminarían en peligro. Pero justicia la tendré». Mi voz se endureció con una resolución nueva. «Pero primero, necesito desaparecer. ¿Pueden ayudarme a llegar a tierra discretamente?».
Les pagaré bien. Rivera dudó, pero Marco se inclinó con interés. ¿Qué tan bien? Dije una cifra que les hizo arquear las cejas. Dinero en efectivo, en cuanto pudiera acceder a mis recursos. Tras discutirlo en un rápido intercambio en español, aceptaron. La mañana siguiente atracaron en un pequeño pueblo pesquero, lejos de las zonas turísticas. Cumplí mi palabra. Con el dinero de emergencia del estuche impermeable pagué una habitación en un hotel modesto y les di un anticipo generoso. El resto se los enviaré, les aseguré. Pero por favor, no digan a nadie que me encontraron. Una vez sola en el cuarto, al fin me permití derrumbarme. Las lágrimas llegaron en oleadas violentas. La traición me aplastaba con todo su peso, mi propia hermana, mi propio marido, los dos que debía poder confiar más que en nadie, habían intentado asesinarme por dinero. Cuando la tormenta emocional pasó, me quedó una claridad nueva. Accedí al correo de emergencia desde el ordenador del hotel y contacté a Jane, mi asistente de confianza. Su respuesta fue inmediata, cargada de emoción pero tan profesional como siempre. Dios mío, Priscila. Abrí tu sobre ayer tras no saber nada de ti. He estado fuera de mí. Derek y Vanessa regresaron hace 2 días. Denunciaron tu desaparición, diciendo que caíste al agua mientras dormían. Esta mañana cancelaron las operaciones de búsqueda y rescate. Derek dio una conferencia de prensa llorando. ¿Qué quieres que haga? El plan avanzaba exactamente como ellos habían previsto. Yo estaba oficialmente presunta muerta, y se preparaban para heredar mi fortuna. Escribí con cuidado a Jane, dándole instrucciones, establecer canales seguros de comunicación, acceder a mis fondos ocultos y mantener absoluto secreto sobre mi supervivencia. Durante la semana siguiente, recuperándome en aquel pueblo costero, vi en la televisión del hotel los reportes de mi trágico accidente. Derek interpretaba al viudo devastado con maestría, la voz quebrada al describir cómo me descubrió desaparecida. Vanessa estaba a su lado, los ojos rojos, la imagen de la hermana destrozada. Priscila lo era todo para nosotros, dijo entre sollozos ante los periodistas. No sé cómo seguir sin mi hermana mayor. La actuación era perfecta. Si no hubiera escuchado sus planes, si no hubiera sentido las manos de Vanessa empujándome al océano, quizá habría creído en su dolor. Una semana después de mi muerte, anunciaron que, según mi testamento y el plan de sucesión de la empresa, Vanessa heredaría mi fortuna personal y Derek tomaría el control de mis negocios. La rapidez con que lo hicieron confirmaba lo que había oído en el yate. Tenían todo preparado de antemano. Verlos reclamar el fruto de toda mi vida me llenó de una rabia helada. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de justicia. De hacerlos pagar. Con la ayuda de Jane armé un pequeño equipo de confianza absoluta. Theodore Winters, mi abogado corporativo, que siempre había desconfiado de Derek. Olivia Chen, experta en ciberseguridad que trabajó conmigo en Neurosync. Martín Reeves, el investigador privado que descubrió las deudas de Derek. Desde mi escondite en México empecé a planear mi regreso. No como una víctima, sino como la arquitecta de su caída. La habitación del hotel se convirtió en mi centro de operaciones. Me teñí el cabello de negro, usaba gafas oscuras incluso en interiores y me hice llamar Patricia Lane en cada interacción local. Nadie asociaba a aquella mujer quemada por el sol con la empresaria cuya muerte trágica ocupaba titulares internacionales. Mi equipo se reunía virtualmente a través de canales encriptados que Jane había montado. La primera reunión dejó clara mi postura. Antes de empezar, quiero dejar algo claro. Esto no es venganza en el sentido tradicional. No quiero convertirme en lo que ellos son. Esto es justicia. Y proteger a otros de que sufran lo mismo. Theodore, serio, asintió. Lo que hicieron fue intento de asesinato, simple y llano. Pero probarlo no será fácil sin pruebas directas. Ahí entro yo, intervino Martín. He estado monitoreando sus movimientos desde tu desaparición. Ya están gastando tu dinero, coches nuevos, joyas, un anticipo de una casa en Aspen. Y he seguido su rastro digital, añadió Olivia, con sus mechones azules enmarcando el rostro serio. Derek está investigando países sin tratados de extradición. Piensan transferir grandes sumas al extranjero este mismo mes. La información avivó mi determinación. Entonces trabajaremos hacia atrás, dije.
Necesitamos 3 tipos de pruebas. El complot antes del viaje en yate, documentación del fraude financiero que ya están cometiendo, y si es posible, evidencia directa del intento de asesinato. Durante las siguientes 3 semanas, mi equipo ejecutó un plan meticuloso. Y así comenzó mi verdadero regreso, no como la mujer a la que intentaron borrar, sino como la sombra que los acechaba, esperando el momento perfecto para hacerlos caer. Theodore revisó todos los documentos legales que Derek y Vanessa habían presentado tras mi muerte, detectando numerosas irregularidades y firmas falsificadas. Martín profundizó más en el pasado de Derek y descubrió un patrón perturbador. 2 exnovias, ambas ricas, habían muerto en circunstancias sospechosas, siempre con Derek como la última persona en verlas con vida. Nunca hubo pruebas suficientes para acusarlo, pero el patrón era inconfundible. «Es un asesino en serie», susurró Jane, conmocionada. «Un tipo específico», la corregí. «Apunta a mujeres adineradas, y ahora Vanessa es su cómplice. Probablemente porque mi testamento exigía vínculo familiar para heredar». La aportación de Olivia fue quizás la más demoledora. Logró recuperar correos y mensajes eliminados entre Derek y Vanessa que databan de mucho antes de mi matrimonio. «Miren este intercambio de hace 14 meses», dijo, mostrando en pantalla una conversación. «Derek, el compromiso está listo». Ella dijo que sí. Vanessa, claro que sí. Mi hermana siempre deseó lo que nunca pudo tener. Una relación real. Derek, sé amable. Tu hermana es mi boleto para arreglarlo todo. Y tu salida de las deudas. Vanessa, ¿cuánto tenemos que esperar, Derek? Derek, hasta después de que venda la empresa. Valor máximo. Luego, un trágico accidente. Vanessa, puedo ser paciente por 1000 millones de razones. Leer su discusión casual sobre mi asesinato me revolvió el estómago, pero también endureció mi resolución. Todo había sido premeditado desde el principio. Cada beso, cada te amo, cada instante que yo creí que construía una vida juntos, no eran más que pasos calculados hacia mi muerte. Mientras tanto, Jane coordinaba la parte más delicada: preparar la mansión para mi regreso. Contratistas de confianza, convencidos de que instalaban un regalo sorpresa para los propietarios, colocaron un sistema de vigilancia sofisticado y una red de seguridad que yo podía controlar de forma remota. «La casa está lista», confirmó Jane en nuestra última reunión. «Y volverán de su derroche por Europa el jueves por la noche, 3 meses después de que te empujaran al Pacífico». Yo estaba lista para enfrentar a mis asesinos. Volé de regreso a California con papeles falsos preparados por Olivia, mi aspecto lo bastante alterado para que nadie me relacionara con la supuesta difunta Priscilla Winters. La noche de su regreso, entré a mi propia casa por un acceso de servicio protegido con seguridad biométrica que Derek jamás había actualizado. La ironía de su exceso de confianza me arrancó una sonrisa amarga. Recorrí los pasillos oscuros de la mansión, ahora manchados por la traición. Vanessa había redecorado, reemplazando mi arte cuidadosamente elegido por piezas vulgares de su mal gusto. En el dormitorio principal encontré pruebas de su relación ya abierta: ropa de Vanessa en mi armario, su maquillaje en mi tocador. Ni siquiera habían esperado un tiempo decente antes de dejar atrás el disfraz de luto. Me instalé en el comedor, donde dispuse una mesa elegante para 3, con copas de cristal, porcelana fina y, al centro, una caja envuelta como un regalo. Contenía todo lo que había reunido en estos 3 meses. Luego esperé, siguiendo el feed de seguridad desde mi tablet. A medianoche llegaron Derek y Vanessa, tambaleándose, ebrios y discutiendo. Se detuvieron al notar las luces encendidas. «¿Las dejaste tú encendidas?», preguntó Vanessa, con voz pastosa. «Quédate aquí», ordenó Derek, ya alerta. Avanzaron por la casa hasta el comedor, tensos al escuchar la música suave que yo había puesto, uno de los discos de jazz favoritos de Derek. Al ver la mesa montada, con 3 lugares servidos, se quedaron petrificados. «¿Qué demonios es esto?», murmuró Vanessa. Ese fue mi momento. Salí de las sombras, con el mismo vestido que había llevado la noche del yate y mi cabello de nuevo en su color natural. «Bienvenidos a casa», dije con calma. Los estaba esperando. El color se les borró del rostro. Derek retrocedió tambaleante, casi tirando a Vanessa. «Esto no es posible», balbuceó. «Estás muerta. Te vimos ahogarte». Me vieron caer, lo corregí.
Supusieron que me ahogué. Un error de cálculo bastante grande. Vanessa soltó un sonido entre grito y sollozo. No eres real. Esto no está pasando. Te aseguro que sí, Vanessa. Y, a diferencia de ustedes, yo no vengo a matar. Vengo a entregar un regalo. Derek intentó recomponerse, fingiendo alivio. Priscilla, gracias a Dios estás viva. Fue un accidente terrible. Basta, lo interrumpí. No insultemos nuestra inteligencia. Los escuché planear mi asesinato. Sentí a Vanessa empujarme al océano. Lo sé todo. No puedes probar nada, dijo Vanessa, desafiante. Es tu palabra contra la nuestra. Todos creen que tuviste un accidente. Sonreí con frialdad y señalé la caja en la mesa. Eso me lleva a mi regalo. Ábranla. Derek lo hizo con cautela. Su rostro se deformó en horror al ver el contenido. Una cámara impermeable, la misma que había escondido en mi camarote y que captó su conversación sobre drogarme y simular mi accidente. Un pendrive con todos los correos y mensajes recuperados, discutiendo explícitamente mi asesinato. Registros financieros de su fraude y las cuentas secretas que habían abierto tras mi muerte. Órdenes judiciales de arresto por intento de asesinato, conspiración y fraude, firmadas gracias a las maniobras legales de Theodore. Esto es imposible, susurró Derek. Al contrario, repliqué. Con el equipo adecuado, todo es posible. Un equipo que sí entiende lo que significa la lealtad. Vanessa se lanzó de pronto hacia la caja, intentando arrebatar las pruebas. Pulsé un botón en mi móvil y las puertas se cerraron de golpe. La policía ya está afuera, les informé. Y el FBI también. Algunos de sus delitos cruzan fronteras estatales. Solo esperaba darles mi señal, que acabo de enviar. La máscara de Derek cayó. Agarró un cuchillo de entre los cubiertos y me miró con rabia asesina. ¿Crees que eres lista? Si caigo, tú caes conmigo. Avanzó hacia mí, pero al abrirse una puerta oculta entraron Martín y dos especialistas en seguridad. Lo redujeron en segundos. Vanessa, viendo a su cómplice sometido, se desplomó en el suelo entre sollozos. Fue idea suya. Gimió. Él me obligó. Yo nunca quise hacerte daño, Prissy. La miré con frialdad. Me susurraste al oído antes de empujarme del yate. Saluda a los tiburones por mí. ¿También fue idea suya? No hubo respuesta. Solo más lágrimas. La policía entró, leyéndole sus derechos mientras los esposaban. Derek seguía forcejeando y lanzando amenazas, mientras Vanessa se dejaba arrastrar, llorando y suplicando a cualquiera que la escuchara. Cuando lo sacaron, me quedé de pie en mi casa recuperada, rodeada de los restos del enfrentamiento. La victoria se sentía hueca en cierto modo. Había sobrevivido. Había evitado que disfrutaran de los frutos de su crimen. La justicia se cumpliría. Pero nada podría devolverme lo que había perdido, la confianza en las personas que más había amado. Y sin embargo, entre el vidrio roto y las pruebas esparcidas de la traición, sentí algo inesperado, libertad. Lo peor había ocurrido, y yo había sobrevivido. ¿Qué quedaba por temer? Los segundos después del arresto se estiraron en un extraño silencio suspendido. El comedor, antaño escenario de cenas familiares, ahora era un campo de batalla, la destrucción visible de esas relaciones. Los fragmentos de cristal reflejaban la luz del candelabro, lanzando pequeños arcoíris como celebraciones fuera de lugar. La agente del FBI Lawson se acercó, el rostro neutral pero con un brillo de respeto en los ojos. Señorita Winters, necesitaremos su declaración formal. Pero puede esperar a mañana, si lo prefiere. Ha pasado por una prueba muy dura. Asentí, agotada de repente. Con la adrenalina disipándose, mañana sería mejor. Tras la partida de los equipos de seguridad, quedé con Martín, Jane y los especialistas. La mansión se sentía demasiado grande y vacía, y al mismo tiempo, sofocante de recuerdos. No deberías quedarte aquí esta noche, sugirió Jane suavemente. Tengo lista una suite de hotel. Ropa limpia, todo lo que necesites. Acepté sin fuerzas para discutir. Mientras caminábamos al coche, Martín me resumió lo que venía. Los mantendrán detenidos sin fianza, por la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga. La audiencia preliminar será en 48 horas.
La suite que Jane había preparado era un refugio anónimo, un espacio limpio, sin recuerdos de traición. Me duché casi una hora, como si el agua pudiera limpiar algo más que la piel. Después, envuelta en un albornoz, me uní a mi pequeño equipo en la sala. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Olivia, por primera vez insegura. Ahora, dije, nos preparamos para la tormenta. Cuando salga la noticia de que estoy viva, habrá un frenesí mediático. Theodore ya está presentando mociones para congelar los activos que Derek y Vanessa intentaron reclamar. Y yo empiezo a reconstruir. Esa noche el sueño no llegó fácilmente. Pero por primera vez en meses no era el miedo lo que me mantenía despierta, sino las posibilidades. El mundo creía que Priscilla Winters había muerto. Y en cierto modo, era verdad, la mujer que confiaba demasiado, que creía en la bondad de quienes amaba, ya no existía. ¿Quién ocuparía su lugar? A la mañana siguiente estalló la tormenta mediática. Resucitada de entre los muertos, la traición de los 1.000 millones, titulares, entrevistas, hashtags, viejas fotos diseccionadas en redes. A través de las conexiones de Theodore concerté una sola entrevista, con una periodista de integridad reconocida. El propósito era estratégico, controlar la narrativa. El personal, decir mi verdad y retirarme después a sanar. Ellos te subestimaron, observó la periodista durante nuestra conversación. ¿Cuál crees que fue su mayor error? Pensé en aquellas horas en el océano. Solo vieron lo que querían de mí, dinero y estatus. Nunca me vieron a mí, a la persona completa, con habilidades y determinación que ni se molestaron en conocer. Al final, fueron derrotados por lo que ignoraron. La audiencia preliminar fue un circo mediático. Yo asistí con un traje azul marino sencillo, la espalda recta y la mirada firme. Derek me lanzó odio puro desde el banquillo. Vanessa no pudo sostener mi mirada. El audio de la cámara en el yate fue devastador. Sus mensajes, prueba de premeditación durante años. Los registros financieros, la evidencia de fraude. Ambos fueron denegados de fianza. Cuando los sacaban, Vanessa al fin me miró. Su rostro mezclaba vergüenza, ira y quizá un destello de arrepentimiento. No le di nada a cambio. Ni odio, ni perdón. Solo la mirada serena de alguien que ya había superado su poder de herir. Afuera, los periodistas gritaban. ¿Cómo se siente al enfrentarse a quienes intentaron matarla? La justicia no es lo mismo que sanar, respondí. Hoy fue sobre justicia. La sanación es un viaje privado. Los meses siguientes estuvieron llenos de procesos legales. Derek y Vanessa se traicionaron mutuamente, intentando reducir condenas. El caso de la fiscalía se fortaleció aún más. Me mudé de la mansión, demasiado contaminada de recuerdos. Compré un apartamento moderno frente a la bahía, abierto, de cristal, un contraste deliberado con los secretos y encierros del último año. También enfrenté el desafío de volver legalmente de entre los muertos. Anular certificados de defunción, recuperar cuentas, restablecer mi identidad. Paradójicamente, la rapidez con que Derek y Vanessa habían intentado quedarse con mis bienes facilitó algunos trámites. 9 meses después, llegó la sentencia. Derek, con su historial y papel de cerebro, recibió 30 años sin posibilidad de libertad condicional. Vanessa, 18 años, con una condena menor por su rol secundario y cooperación tardía. Asistí, no por venganza, sino para cerrar el capítulo. Cuando se la llevaban, Vanessa me gritó. Priscilla, lo siento. No por haber sido descubierta, sino por todo. Sé que nunca me perdonarás. Yo tampoco lo haría. No respondí. Algunas heridas eran demasiado profundas para las palabras. La puerta se cerró tras ella, y con eso cerré yo también la de esa vida. Esa noche, sola en mi nuevo apartamento, miré las luces de los barcos en la bahía, cada uno navegando en la oscuridad con su propio rumbo. No tan distinto a las personas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Luis Rivera, el capitán del barco que me rescató. Habíamos mantenido contacto, y había financiado la universidad de su hijo Marco en agradecimiento. Vi la noticia de la sentencia, decía. Sonreí, por primera vez en mucho tiempo, con un alivio verdadero. El océano no me llevó porque aún tengo cosas por hacer en este mundo. Recuérdalo. Mirando la inmensidad de la bahía, al fin me permití llorar. No de dolor ni de ira,
sino de liberación. Había sobrevivido 2 veces a lo insoportable, a las aguas heladas del océano y a las aguas aún más frías de la traición humana. Lo que viniera después sería en mis términos, navegando por las estrellas que yo misma eligiera. 1 año después de la sentencia, me encontraba en la cubierta de un pequeño yate, no el ostentoso Azure Dream, sino una embarcación modesta que había alquilado por un día. El Pacífico se extendía frente a mí, las mismas aguas que casi me habían reclamado, ahora brillando en paz bajo el sol de la mañana. Esta vez no era una víctima, sino la capitana de mi propio viaje, literal y metafóricamente. ¿Estás segura de esto?, preguntó Jane a mi lado, siempre leal, siempre constante. Necesito enfrentarlo, respondí, mirando las coordenadas en el GPS, el punto aproximado donde me habían arrojado. No para revivir el trauma, sino para escribir un nuevo final. El juicio y la condena habían dominado los titulares durante meses, una lección de codicia y traición que fascinó al público. La investigación reveló más patrones oscuros en el pasado de Derek. Vanessa, aunque intentó presentarse como manipulada, no pudo borrar la evidencia de su complicidad. Yo lo observaba todo con una distancia extraña, necesaria para sobrevivir. Mi recuperación no fue lineal. Hubo avances y retrocesos, noches de pesadillas, ataques de pánico cuando escuchaba un motor parecido al del yate, o cuando alguien se acercaba por detrás. A los 3 meses de la sentencia, comencé terapia con la doctora Elena Ramírez, especialista en trauma. Su observación fue clara. Las traiciones más difíciles de sanar son las de quienes se suponía que debían amarnos. Ese entendimiento me llevó a un paso concreto hacia la recuperación: fundar The Phoenix Trust, una fundación para apoyar a víctimas de crímenes financieros y traiciones domésticas. Brindábamos asesoría legal, terapia, recursos y fondos de emergencia para quienes intentaban escapar de relaciones peligrosas. ¿Por qué Phoenix?, me preguntó un periodista. Porque renacer de las cenizas no es un mito, respondí. Es un proceso doloroso y necesario. Y nadie debería hacerlo en soledad. La fundación se convirtió en mi pasión. Y mi visión de los negocios también cambió. Regresé al mundo de la tecnología como inversora ángel, apoyando a startups lideradas por mujeres y minorías. En lo personal, fue más difícil volver a confiar. Mantuve un círculo pequeño: Jane, Olivia, Martín y Theodore. Más allá de ellos, puse límites claros. 6 meses después de la sentencia, tomé una de las decisiones más difíciles: reunirme en prisión con Vanessa. Entré en la sala de visitas bajo la vigilancia de los guardias. Ella se veía más pequeña, deshecha. «Gracias por venir», dijo con voz temblorosa. «Lo siento. De verdad lo siento». «¿Por qué?», pregunté. Una sola palabra, cargada de todo. Su máscara cayó. Admitió que la envidia la había consumido toda su vida, que Derek la había buscado incluso antes de conocerme, y que ella había aceptado su propuesta sin dudar. La escuché en silencio. Al marcharme, solo le dije: «No te odio, Vanessa. Pero nunca volveremos a ser familia». Su llanto se quedó en aquella sala, no conmigo. Por primera vez, sentí que el peso emocional de su traición había quedado atrás. De pie en el yate, sobre el lugar donde casi muero, completé otro círculo de sanación. Traía rosas blancas, una por cada mes de mi recuperación. Una a una, las lancé al mar. «Esto no es perdón», expliqué a Jane y a los pocos amigos que me acompañaban. «Es reclamar este espacio. Es reconocer que sobreviví, no solo por suerte, sino por mi fuerza y la ayuda de buenas personas. La última rosa la sostuve más tiempo. Esta es por la mujer que fui antes, la que confiaba demasiado, la que murió aquí. No la lloro más. La honro, porque se transformó en alguien más fuerte. Al verla flotar, una paz profunda me envolvió. No la ingenua paz de quien no conoce tragedias, sino la dura serenidad de una superviviente que se reconstruye desde las ruinas. En tierra firme, mi nueva vida tomó forma. El Phoenix Trust creció a nivel nacional. Mis inversiones impulsaron decenas de proyectos prometedores. Publiqué un libro, después de la caída, Reconstruir cuando tu mundo se derrumba, que conectó con miles de personas heridas por traiciones y pérdidas. En una conferencia del Phoenix Trust, resumí la lección más importante. La confianza puede romperse de manera catastrófica, pero también puede reconstruirse de forma consciente.
no como un acto automático, sino como una elección. Y esa confianza, ganada y merecida, es más fuerte que la que tenía antes. No volví a casarme ni a tener relaciones serias en esos primeros años. Algunas heridas requieren más tiempo. Pero me negué a permitir que Derek y Vanessa me robaran también la posibilidad de la alegría futura. Hoy, mirando el océano desde mi yate, lo veo distinto. No como el lugar de mi casi muerte, sino como el escenario de mi renacimiento. El agua que casi me reclamó también me llevó hacia Luis y Marco Rivera, hacia una segunda oportunidad, hacia la mujer que ahora estoy llegando a ser. La vida no ofrece garantías contra la traición o la pérdida. Las personas que confiamos pueden revelarse como extraños. Los cimientos que creemos firmes pueden desmoronarse. La única certeza es nuestra capacidad de empezar de nuevo, de construir con lo que quede. ¿Cuál es tu historia de resiliencia? ¿Has tenido que reconstruirte después de una traición o pérdida que parecía imposible superar? Compártela en los comentarios. Cada relato de supervivencia fortalece a quienes aún siguen en la oscuridad. Y si encontraste valor en mi viaje, dale like a este vídeo, suscríbete para más historias de transformación, y compártelo con alguien que necesite recordar su propia fuerza. Gracias por acompañarme en mi historia. Y recuerda, a veces nuestro mayor poder solo se revela cuando hemos sido quebrados.